La masacre de Allende, cometida por los hermanos Treviño del Cártel de los Zetas, es uno de los actos violentos más impactantes cometidos por un cártel de droga mexicano en dicho país, y en este video te cuento toda la historia. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. En el contexto del por qué se dio la masacre de Allende, debemos entender los hechos que se dieron y rodearon dicha situación. En Allende vivía Héctor Moreno, a quien le decían el Negro, y este era de una acaudalada familia del lugar, dueña de empresas e inmuebles, aunque a pesar de estar en esa clase de familia, tenía contactos y estaba sumergido en el tráfico de estupefacientes, junto a otros personajes tales como Mario Alfonso Cuéllar, Efren Tavira y con José Luis Garza. Si bien Moreno tenía su centro de operaciones en Allende, viajaba frecuentemente a los Estados Unidos, donde conoció en Dallas a un joven llamado José Vázquez, quien desde adolescente se dedicó a vender droga en las calles. Todos esos personajes que mencioné actuaban por su cuenta en el poblado en cuestión, pagando sobornos a las autoridades y operando sin problemas. Sin embargo, esto fue así hasta el año 2005, cuando llegaron los Zetas al lugar tomando la plaza a la fuerza y obligando a todos estos hombres a unirse a ellos, o si no, serían liquidados. Ya para el 2010, las autoridades gringas empezaron a seguir más de cerca los pasos de José Vázquez, el cual tenía muchos motivos para ser vigilado, ya que por el contrabando de narcóticos obtenía ganancias entre los $800,000 y $1.3 millones. Por ese entonces en Allende, Vázquez tuvo un desagradable encuentro con el Z40, ya que ese sanguinario capo le mandó a levantar cuando éste iba por la calle para intimidarlo, como solía hacer con sus súbditos. Esa actitud arrogante del Z40 molestó tanto a Vázquez, que tal vez fue uno de los detonantes para que éste posteriormente decidiera ayudar a la DEA. A finales del 2010, la DEA, investigando a Vázquez, logró una redada en su contra en donde le fueron decomisados más de $800,000 en efectivo que iban ocultos en el tanque de gasolina de un vehículo. Así que José, a quien le decían el Diablo, fue visto por los agentes estadounidenses como una oportunidad para llegar a los líderes del cártel y capturarlos. La DEA amenazó a Vázquez con detener a su esposa y a su madre, si no cooperaba con la información que ellos necesitaban. Así que le propusieron un acuerdo, pues estos estaban muy interesados en ubicar y detener a los hermanos Treviño y Heriberto Lascano. Finalmente el Diablo aceptó, y la DEA le pidió que les diera los números de celular de los BlackBerry del Z40 y Z42, además del de Lascano. El problema es que ya no contaba con estos números, así que se los pidió a su amigo Héctor Moreno, quien guardaba en su teléfono 10 números que había adquirido Alfonso Cuéllar para coordinar el trasiego de drogas. Si bien en un inicio Moreno se negó a dárselo, luego accedió. Vázquez le entregó a la DEA estos datos, confiando en que se quedaría solo en esta dependencia y que su colaboración con los agentes permanecería en secreto. Pero este nunca imaginó que esta información llegaría a la mano de los líderes de los Zetas por medio del gobierno mexicano, ya que cuando José le dio los números a la DEA, ellos se lo entregaron a algunos funcionarios en México, los cuales en su corrupción alertaron a uno de los capos, siendo esta la segunda ocasión en que la DEA cometía el fatal error de darles a los mexicanos la ubicación de Miguel Ángel Treviño. Esa filtración desató la cólera del Z40, quien era conocido por ser alguien extremadamente bélico, quien se dio cuenta que esta precisión de los datos solo podía llegar de alguien muy cercano, siendo sospechosos Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno, José Vázquez y Luis Garza. Sumada a esta filtración, los hermanos Treviño también se molestaron con estos hombres, porque según ellos estaban percibiendo ganancias de la venta de drogas por un valor de $10 millones sin reportarlos al cártel. La venganza de los Treviño haría inicio el 18 de marzo del 2011. A las 5:30 de la tarde entraron en Allende 42 camionetas atestadas de hombres armados, escoltadas por 4 patrullas de la policía municipal. Estos hombres eran liderados por un comandante a quien le decían el Flacamán,
El número del pequeño ejército era de unos 200 hombres aproximadamente, quienes tomaron el poblado y cerraron las entradas y las salidas. Tras su desembarco en el centro del pueblo se dividieron en varios grupos, los cuales tenían una lista de unas 50 casas y 7 ranchos donde sus halcones ubicaron a los miembros de las familias Garza y Moreno. Los pobladores del lugar se asomaban por las ventanas para observar cómo unos 10 policías municipales conducían a los sicarios a las casas de los Garza y Moreno distribuidas por toda Allende. El jefe de sicarios le ordenó al resto de los policías que estaban en la corporación que se acuartelaran y no respondieran a los llamados de auxilio. Además que sicarios bloquearon la central de bomberos y les advirtieron a estos que no acudieran a las llamadas reportando incendios o de lo contrario sus familias serían liquidadas. 3 familiares de Luis Garza fueron amarrados con arneses. Después los pistoleros se llevaron a otras 97 personas incluyendo familiares y trabajadores, mientras que otros grupos que catearon viviendas por varias horas se llevaron a unas 9 familias que tenían el apellido Garza. Estas personas fueron montadas en camionetas y las llevaron rumbo a Villa Unión y después las condujeron a la bodega donde estaba el forraje para el ganado. Entre las personas detenidas habían decenas de albañiles que les construyeron las residencias y los ranchos a los capos de Allende, a quienes torturaron para que confesaran si habían construido cuartos secretos o lugares donde se podría esconder dinero, droga o armas. A partir del sábado y durante 3 días, los sicarios destruyeron paredes, techos, baños y cada rincón de unas 47 lujosas residencias donde se sospechaba que se pudiera esconder dinero, mientras que 7 ranchos fueron destruidos e incendiados, aunque antes de incendiar las casas, los sicarios invitaron a los vecinos a saquear las casas para que se llevaran todo lo que pudieran. La lujosa residencia de Héctor Moreno fue atacada con granadas y miles de disparos antes de quemarla. Durante 3 días Allende fue convertida en un infierno por las llamas que se podían ver a kilómetros, pero ninguna autoridad acudió al auxilio de las familias, dejándoles al merced del cártel de los Zetas. En este acontecimiento se narra que se veían heridos en condiciones salvajes y humillantes, a quienes gritaban y maltrataban. De un camión bajaron tambos metálicos grandes cerca de la bodega del rancho, y de esto se percibía un fuerte olor a gasolina y en esa bodega los Zetas metieron a toda la familia capturada de los Garza. 11 cocineros se encargaron de desaparecer los cuerpos, donde los introdujeron en el barril para que fueran consumidos por la gasolina y el fuego, el cual era avivado durante unas 5 o 6 horas hasta consumir los cuerpos de las víctimas que quedaron en cenizas, las cuales fueron enterradas en un pozo para no dejar rastro. Según testimonios, el rancho de los Garza estaba repleto de pastura, por lo que los criminales solo rociaron la mayoría de los cuerpos con combustible y los alimentaron durante toda la noche hasta desaparecer los cuerpos. La intensidad de este incendio fue tan grande que se consumió el techo de la bodega y se derrumbó. Por la noche desde la lejanía se lograba observar las llamaradas que salían de los ranchos. Los sicarios en su ataque bélico y sin compasión no hicieron distinción entre hombres, mujeres, ancianos y niños, desapareciendo y liquidando a todo aquel con apellido Garza y que tuviera relación con esta familia. Incluso arremetieron contra personas que no tenían nada que ver con los Garza, el cual su único error fue haber estado en la calle en esa noche. También se narró que los sicarios ayudados por la policía, usando maquinaria pesada de construcción, demolieron todo lo que pudieron. La versión de dominio público es que en esa trágica noche desaparecieron unas 300 personas. Sin embargo, la versión oficial del gobierno es que fueron solo 42 desaparecidos. La cuestión es que esta masacre fue tan brutal que no existe claridad sobre el número real de víctimas. Investigadores señalaron de que la masacre de Allende solo sobrevivieron 2 niños, siendo una niña de 5 años y un niño de 3, quienes fueron salvados por una policía quien los entregó a una casa hogar de donde fueron recogidos por sus parientes. Cuando se dio la masacre de Allende, diferentes medios de comunicación guardaron silencio, ya que se presume fue por ocultar tan terrible hecho cometido en el sexenio del presidente Felipe Calderón, siendo ese 2011 el año más violento de todo su mandato presidencial. No fue hasta el 2014 cuando se dio a conocer lo sucedido, además que pasaron 7 años para que la CDNH emitiera una recomendación, 8 años para que el Estado mexicano lo reconociera
y emitiera una disculpa, una década para que la CEAP abriera los expedientes de reparación integral, de la cual a casi 13 años de los hechos permanece en total parálisis. Después de consumar la masacre, el pueblo entero cayó por años. Si bien era un secreto a voces, nadie hizo nada, ya que ni las autoridades se atrevieron a enfrentar a quien fuera el entonces más poderoso cártel del país, pese a que algunos familiares habían interpuesto denuncias en la agencia del Ministerio Público, aunque en la mayoría de los casos los familiares no denunciaron por temor a ser rastreados y liquidados. En el 2014, Rubén Moreira, gobernador del estado de Coahuila, anunció una investigación sobre la masacre, enviando investigadores para recopilar las pruebas y tomar rastros de ADN. Aunque esta investigación al fin de cuentas no produjo nada concluyente y no se proporcionó una nueva evaluación. Finalmente, los autores de la masacre, los hermanos Treviño, fueron capturados en el 2013 y el 2015 respectivamente. Y unos años más adelante, en el 2019, la Secretaría del Interior y el nuevo gobernador de Coahuila se disculparon públicamente con las víctimas de la masacre y prometieron que un hecho de tal índole no volvería a ocurrir, aunque lastimosamente, este evento quedó marcado en la historia del país azteca como uno de los momentos más sangrientos propiciados por un cártel de drogas. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollaz.